Un muchacho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo lee filosofía y literatura. Se llama Juan Luis Guerra. Su padre, profesor universitario, quiere que sea algo serio: médico, o abogado o arquitecto. El muchacho asiente, pero en los márgenes de los apuntes escribe versos. Y no son unos versos cualquiera. Son líneas que después pedirán ritmo. Toma clases de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Aprende teoría, solfeo, la disciplina del músico de orquesta. Pero el corazón le tira hacia otro lado, hacia el merengue que escuchaba en las fiestas de su infancia, hacia esa bachata que en los años 80 aún era considerada música de cantinas, de barrios pobres, de hombres que beben y lloran. En la radio de buena familia no la ponían. Era ruido, era vergüenza. En 1979 viaja a Boston. Entra al Berklee College of Music. La escuela es cara, competitiva, exigente. Guerra se gradúa en 1982 con un diploma en composición de jazz. Y allí aprende que un la suena a 440 Hz, que los arreglos se miden con precisión de relojero, que la armonía puede ser tan compleja como un poema de Neruda. Pero también aprende algo que ninguna clase enseña: que la música de su tierra, esa que los urbanos despreciaban, tiene la misma dignidad que una sinfonía. Regresa a Santo Domingo con una idea fija. No va a escribir jazz. Va a tomar el merengue y la bachata y a vestirlos con el rigor que aprendió en Boston y a demostrar que el campesino que toca la güira merece el mismo respeto que un solista de orquesta. No abandona la academia. La pone al servicio de su tierra. El muchacho que leía filosofía en los márgenes ya no es un estudiante. Es un músico, con un plan. No es un número mágico. Es el la de la orquesta. 440 vibraciones por segundo. Guerra toma ese número como nombre para su banda y como sello de identidad. Cada músico que pasa por sus filas sabe que no hay margen para el error. Los arreglos son milimétricos. Las armonías vocales son de manual. La percusión es quirúrgica. Se escucha ya en los primeros discos: Soplando, de 1984, y Mudanza y Acarreo, de 1985, que son ensayos de un sonido nuevo. El jazz y el merengue se dan la mano sin que ninguno pierda su esencia. Los críticos no saben qué hacer. No es música popular ordinaria, porque los metales suenan como una big band. Pero tampoco es jazz, porque el ritmo obliga a mover los pies. Guerra ha inventado una categoría que no tiene nombre. Esa obsesión por la precisión no es fría. Es una forma de dignidad. El merengue que se bailaba en los patios de tierra, en las fiestas de cumpleaños, en las noches de ron barato, ahora puede sonar en una sala de conciertos sin perder su alma. La bachata, que era música de borrachos, ahora tiene cuerdas, coros, silencios calculados. Guerra no está traicionando la tradición. Está diciendo que la tradición nunca fue pobre. Pobres eran los oídos que no sabían escucharla. 1989. Guerra lanza Ojalá que llueva café. El disco cambia su carrera para siempre. La canción que le da título nace de una imagen sencilla, casi infantil. Un campesino deseando que en lugar de agua caiga café del cielo. Que la tierra produzca sin tanto sufrimiento. Que los hijos no tengan que irse lejos para comer. La inspiración le llega después de un viaje a Santiago de los Caballeros. Allí conoce los poemas bucólicos del folclorista dominicano Tim Pichardo. Los versos hablan de la vida campesina con una mezcla de realismo y ternura. Guerra los lee, los internaliza y los transforma. La canción no es una denuncia política explícita. Es una oración, un deseo tan simple que duele. Ojalá que llueva café le da la vuelta al mundo. Llega a Latinoamérica, a Estados Unidos, a Europa. El mensaje cala hondo en una región que aún sufre dictaduras recientes, hiperinflación, deuda externa, familias divididas por la migración. La gente no necesita explicaciones. Escucha y sabe. En el mismo disco suena Visa para un sueño,
Un merengue que retrata el calvario de quien quiere cruzar fronteras. La fila en el consulado, el papel sellado, la espera que nunca termina. Guerra no es un político, y nunca lo ha sido, pero es un cronista de su tiempo. Sus canciones cuentan historias que los periódicos no alcanzan a cubrir. Mientras los noticieros muestran estadísticas, él muestra personas. Y las personas tienen nombre, tienen rostro, tienen una maleta lista para el viaje que tal vez nunca ocurra. Bachata Rosa, el disco que lo convierte en leyenda. Hasta entonces, la bachata era música de mal gusto. Letras crudas, arreglos pobres, guitarra desafinada. Las emisoras de radio de clase media la prohibían. Las familias bien educadas no la mencionaban. Era la música de los bares, de los hoteles baratos, de los hombres que lloran después de la tercera copa. Guerra toma ese ritmo, lo viste de cuerdas y de poesía, y le canta al amor como quien recita un soneto. La canción que le da título al disco está inspirada en su esposa, Nora Vega. La conoció en Boston mientras estudiaba en Berkeley. Ella es dominicana y estudiaba arquitectura de interiores. Y se casaron en 1984, coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco. Guerra nunca ha confirmado oficialmente que la canción sea un homenaje directo. Pero la delicadeza de los versos, "Te regalo una rosa, la encontré en el camino", sugiere una intimidad que solo quien ha vivido un amor verdadero puede describir. Bachata Rosa vende millones. En 1991 gana el primer Grammy Anglo para un artista dominicano. La industria musical reconoce lo que el público ya sabía. La bachata ya no es marginal, es una rosa. Y las rosas no necesitan permiso de nadie. El éxito no cambia a Guerra. Sigue siendo el mismo tipo alto y callado que prefiere el estudio de grabación a la fiesta. Pero algo ha cambiado en el mundo. Ahora los jóvenes que tocan bachata en los barrios quieren sonar como él. Ahora los músicos tradicionales lo respetan. Ahora nadie puede decir que la bachata es música de segunda. Guerra también sabe reírse. La bilirrubina de 1990 es un merengue sobre un mal de amores que parece más una consulta médica que una canción romántica. El protagonista no habla de despecho ni de lágrimas. Habla de análisis clínicos, de síntomas, de un diagnóstico que suena más a hepatitis que a corazón roto. El humor desarma la solemnidad. La canción se vuelve un himno de bailes populares sin que nadie se pregunte si es profunda. Años después, mi PC ironiza sobre la jerga informática. Tú me has dado un virus y no es el de la computadora. En los años 90, el mundo descubría el correo electrónico, los chats, las pantallas azules. Guerra toma ese lenguaje cotidiano y lo convierte en metáfora de las relaciones humanas. La máquina se traba, los datos se pierden, el sistema colapsa, como el amor, como la vida. El humor es un mecanismo de defensa. La fama aprieta y las iras desgastan, y los periodistas preguntan siempre lo mismo, y los fans quieren fotos, quieren abrazos, quieren un pedazo de su tiempo. Guerra encuentra en el absurdo una forma de no tomarse demasiado en serio. Si todo es demasiado intenso, es mejor reírse. Si el mundo pide gravedad, él responde con una ocurrencia. Esa ligereza no es superficialidad, es inteligencia. Es saber cuándo bajar la tensión y cuándo cambiar de tema, y cuándo recordar que la música también es para bailar y para olvidar. Guerra nunca ha sido un artista solemne. Por eso sus canciones más divertidas duran tanto. Porque la risa, cuando es genuina, no caduca. Entre 1994 y 1998, Guerra desaparece del mapa discográfico. 4 años sin un álbum nuevo. En el mundo de la música, 4 años son un abismo. Los artistas de su generación lanzan discos cada 2 años, a veces cada 1. Las disqueras presionan y los fans esperan. El mercado no perdona el silencio. Se rumorean problemas de salud, crisis creativas, tensiones internas en la banda 440. La prensa de espectáculos especula con titulares amarillistas. Unos dicen que está agotado,
Otros que se ha vuelto religioso y ya no le interesa la música popular. Y otros directamente que ha perdido el talento. Guerra no desmiente nada, ni da entrevistas aclaratorias. No publica comunicados, solo se calla. Y en el silencio procesa algo que va más allá de la música. Los conciertos siguen y las giras continúan, pero no hay canciones nuevas, solo a la espera. Cuando regresa con Ni es lo mismo ni es igual de 1998, la voz suena igual, pero la mirada es otra. El disco incluye El Niágara en bicicleta, una crítica a los hospitales pobres y a la desigualdad. También incluye Testimonio, una canción donde canta: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Algo ha cambiado. Hay una calma en su voz que antes no estaba. Hay menos ironía y más afirmación. El público no sabe qué ocurrió en esos 4 años. Y la prensa sigue sin saberlo. Guerra nunca lo va a contar del todo. Pero la música dice más que las palabras. El silencio no fue vacío, fue gestación. El cambio que se insinuaba en Ni es lo mismo ni es igual se confirma en 2004. Guerra lanza Para ti, un disco completamente dedicado a alabar a Dios. No hay en teoría merengues para bailar, no hay chistes ni ironía. Hay un hombre que ha decidido poner su talento al servicio de algo más grande que el éxito. La conversión ocurrió algunos años antes, alrededor del 2000. Guerra se acercó a la iglesia evangélica Más que Vencedores en Santo Domingo. Pero no fue un anuncio estruendoso. No hubo rueda de prensa ni portada de revista. Fue un proceso privado, íntimo, que maduró en silencio. Los conciertos seguían y las giras también. Pero algo en su mirada había cambiado. Los músicos de la banda lo notaron primero, luego los amigos y finalmente el público. Para ti es un disco incómodo para muchos de sus seguidores. No está hecho para las pistas de baile. Está hecho para la oración. Las letras hablan de fe, de redención, de una luz que no se apaga. Los ritmos se acercan más al gospel que al merengue. La producción sigue siendo impecable, pero el contenido es otro. Ya no canta sobre amores perdidos y ni sobre hospitales pobres. Canta sobre la gracia, sobre el perdón, sobre una certeza que antes no tenía. La crítica no sabe cómo clasificarlo. Algunos lo ignoran, otros lo respetan a regañadientes. Los premios no llegan y las ventas son discretas. Pero Guerra no pide permiso. Ha descubierto algo que ningún Grammy puede darle. Una frecuencia donde el ruido del mundo ya no lo alcanza. No es ni el primero ni el último en encontrar refugio en la religión. Bob Dylan lo hizo en los 70 y Cat Stevens se convirtió al Islam. Y otros han buscado el budismo, la meditación, el retiro espiritual. Pero Guerra es de los pocos que lo hacen sin renunciar a su oficio. Los arreglos siguen siendo impecables. Las armonías vocales, precisas. La voz, la misma de siempre. Solo que ahora canta para un público más exigente. Para sí mismo. Y para ese Dios al que empezó a escuchar después de tantos años de hacer que otros lo escucharan a él. Después de Para ti, muchos creyeron que Guerra había terminado con la música popular. Que su carrera en el merengue y la bachata era cosa del pasado. Que ahora solo cantaría himnos. Pero en 2007, 3 años después de su disco de alabanza, regresa con La llave de mi corazón. Y en la primera canción se escucha lo mismo de siempre. Merengue, bachata, arreglos milimétricos, letras donde caben la poesía y la ironía. La conversión no lo alejó del mundo. Lo devolvió a él con una mirada distinta. Guerra entendió algo que muchos no logran integrar. Que la fe no es incompatible con la alegría. Que se puede creer en Dios y hacer música para bailar. Que predicar no es lo mismo que vivir. Y que su manera de vivir su fe no era desde el púlpito, sino desde el estudio de grabación. La llave de mi corazón incluye canciones como La travesía, que habla de migración y esperanza sin mencionar versículos bíblicos. La fe está ahí, pero no se impone. Es un trasfondo, no un megáfono. Los conciertos vuelven a llenarse.
Los fans que se habían alejado regresan, pero no porque Guerra haya renunciado a sus convicciones, sino porque encontró la manera de integrarlas sin que la música dejara de ser música. En 2010 lanza A Son de Guerra, un disco donde el merengue vuelve a ser protagonista. La gira A Son de Guerra Tour en 2011 lo lleva por toda América Latina. Y los estadios están llenos y la gente baila. Y Guerra en el escenario sigue siendo el mismo tipo alto y callado que prefiere dejar que la música hable por él. La tensión entre fe y fama, entre espiritualidad y éxito comercial, es algo que muchos artistas no resuelven. Unos se niegan a la religión y se retiran. Otros la abandonan cuando el negocio aprieta. Guerra hizo algo distinto. Dejó que ambas cosas convivieran sin pelearse. No necesitaba que cada canción fuera un testimonio porque su vida ya era el testimonio. Y la vida, como la música, se vive en compases. Guerra mide 1,92 metros. En el escenario parece una torre. Y sus músicos, a su lado, parecen más pequeños. La estatura física es la primera impresión que recibe quien lo conoce en persona. Pero la altura también es una metáfora de su posición cultural. Está por encima de la media, visible desde lejos, inconfundible. Pero no por eso deja de mirar a la gente de frente. A diferencia de otros artistas latinos que se mudan a Miami o a Nueva York o a Madrid, Guerra mantiene su residencia en Santo Domingo. Vive en el mismo país donde nació, camina por las mismas calles y respira el mismo calor. Y no necesita alejarse para sentirse seguro. Su éxito no lo obliga a huir. Tampoco le exige que cambie de barrio o de círculo o de acento. Los vecinos lo ven pasar y no lo rodean y no le piden autógrafos cada vez que sale a comprar pan. En Santo Domingo Guerra es un famoso, pero no es un extraño. Es el vecino alto que toca música, el que saluda con la cabeza, el que no hace ruido. Allí, en su ciudad, su fundación ayuda a familias con necesidades médicas. Desde el 2009, la Fundación Juan Luis Guerra opera con discreción casi obsesiva. No publica las donaciones. No se toma fotos con los niños para subirlas a las redes. Los beneficiarios firman acuerdos de confidencialidad, pero no porque haya algo que ocultar, sino porque la ayuda, cree Guerra, no necesita testigos. La caridad que se exhibe pierde su nombre y se convierte en marketing. Y el marketing no salva a nadie. La altura le sirve para ver más lejos, no para sentirse superior. Sabe que la fama es un traje que se puede quitar. Sabe que el dinero es una herramienta, no un destino. Por eso cuando un periodista le pregunta por qué no se ha ido a vivir a los Estados Unidos, responde con otra pregunta. ¿Para qué? La respuesta está en el aire. Y en el aire de Santo Domingo todavía se escucha su música. Guerra ha ganado premios, muchos. Es el solista con más Grammy latinos en la historia. Ha sumado 3 Grammy Anglos. Y las cifras impresionan, pero no explican nada. Y los premios certifican el consenso de una industria. No certifican la necesidad. Y Guerra sigue siendo necesario. En 2024, su EP Radio Guira se lleva el álbum del año en los Latin Grammy. El disco es breve, solo 6 canciones, pero cada una suena como si llevara años escribiéndose. El público más joven, el que no vivió el lanzamiento de Bachata Rosa, lo recibe como si fuera más contemporáneo. La vigencia no es nostalgia, es otra cosa. Es que sus canciones siguen siendo necesarias. La desigualdad sigue ahí. La migración sigue ahí. El amor sigue ahí. Y mientras eso no cambie, Guerra seguirá siendo actual. En 2025 el gobierno dominicano lo declara Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana. El título suena a museo, a cosa terminada. Pero Guerra no es una pieza de museo. Sigue componiendo, sigue girando, sigue afinando. Los premios no explican su impacto. El verdadero legado está en que la bachata y el merengue ahora se escuchan en todo el mundo, sin pedir permiso. Artistas de otros géneros lo citan como influencia. Juanes ha dicho que Ojalá que llueva café le enseñó que una canción puede ser política sin ser un discurso.
Romeo Santos ha reconocido que sin bachata rosa no existiría la bachata urbana. Los jóvenes que tocan guitarra en los barrios quieren sonar como él. Las escuelas de música incluyen sus arreglos en los programas de estudio. Los conservatorios analizan sus composiciones con la misma seriedad con la que estudian a Villalobos o a Ginastera. Guerra no abrió una puerta, la quitó del marco y ya nadie sabe dónde está. La música popular dominicana ya no tiene que demostrar nada, porque él ya lo demostró todo, nota por nota, disco por disco, década tras década. La pregunta que deja Juan Luis Guerra no es musical, es humana. ¿Cómo se hace para ser famoso sin volverse cínico? ¿Cómo se hace para durar 40 años en la cima sin protagonizar un escándalo, sin una pelea pública, sin una declaración infeliz? Guerra lo logró y se casó una sola vez y sigue al lado de Nora Vega. Y crió 2 hijos, Jean Gabriel y Jean Marco, sin exponerlos al foco mediático. No hay fotos de ellos en revistas del corazón. No hay entrevistas donde cuenten intimidades familiares. Hay silencio. Y el silencio, en una industria que vive de ruido, es una declaración de principios. Nunca protagonizó un divorcio mediático, ni una pelea con un colega, ni un comentario desafortunado. Cuando otros artistas se enredan en demandas, o en declaraciones cruzadas, o en batallas por derechos de autor, Guerra sigue en su estudio. Cuando la prensa amarillista busca un titular, él no lo da. Cuando las redes sociales exigen posicionamiento sobre temas políticos, él no publica. No porque sea cobarde, porque sabe que su opinión sobre las elecciones puede no cambiar el resultado, pero sus canciones sí que pueden cambiar algo. La discreción no es pasividad, es elegir dónde poner la energía. Guerra ha entendido que la fama es un contrato con condiciones abusivas. Te da visibilidad, pero a cambio quiere tu vida privada. Te da dinero, pero a cambio quiere tu tiempo. Te da reconocimiento, pero a cambio quiere que te expliques cada vez que alguien se ofende. Él firmó el contrato, pero leyó la letra pequeña y decidió cumplir solo con las cláusulas que le importaban. Por eso no tiene Twitter. Por eso no da entrevistas largas. Por eso cuando le preguntan por su vida personal, responde con monosílabos. No es mala educación, es supervivencia. Sabe que la música es suficiente. El resto es ruido. Y el ruido, tarde o temprano, se apaga. Pero las canciones no. En un estudio de grabación en Santo Domingo, Guerra ajusta los parlantes. Y prueba un compás. Y lo repite. Y no está grabando nada importante. Es solo un ensayo. Uno de esos días donde no hay prisa. Donde no hay disquera esperando material, donde no hay fecha de lanzamiento marcada en el calendario. Solo está él, los músicos y el sonido. Y afina, y escucha, y corrige, y vuelve a afinar. Y en su cabeza, el sonido ya está completo. Sabe cómo tiene que sonar antes de que los músicos toquen la primera nota. Eso lo aprendió en Berklee. Pero también aprendió otra cosa que ninguna escuela enseña. Que la perfección técnica sin alma es solo ruido bonito. Y que el alma, esa cosa que no se puede medir ni en hertz ni en compases, es lo que hace que una canción dure. Afuera, en las calles de la ciudad, alguien escucha un merengue en la radio y no sabe quién lo canta. No sabe que ese ritmo alguna vez fue prohibido. No sabe que hubo un tiempo donde la bachata no se ponía en las emisoras de clase media. Solo mueve los pies. La música no pide explicaciones. No necesita que sepas su historia para que te entre en los huesos. Solo necesita que estés vivo y que tengas ganas de moverte, o de llorar, o de recordar. Y Guerra sigue allí, en su rincón del mundo, afinando, esperando. No espera el próximo Grammy. No espera el próximo reconocimiento oficial. Espera que la nota suene como debe sonar. Porque eso es lo único que puede controlar. Y el resto, las ventas, los premios, la fama, el legado, es territorio ajeno. Sabe que la bachata ya no es suya. Es de quien la baile, es de quien la llore, es de quien la use para enamorar o para despedirse.
Él solo puso las cuerdas en orden. El resto lo hizo la gente. Y la gente sigue bailando. En bodas, en funerales, en bares, en salas de conciertos, en cocinas donde alguien fríe plátanos mientras suena burbujas de amor, en taxis donde el chofer tararea la bilirrubina, en habitaciones de hospital donde un enfermo escucha el Niágara en bicicleta y se siente al menos por 3 minutos acompañado. Hay músicos que cambian el sonido de su tierra sin levantar la voz. Y cuando terminan, el silencio que dejan no es vacío. Es una sala llena, donde todavía resuena lo que escribieron. Mientras haya quien quiera bailar, llorar o simplemente escuchar, esa música seguirá sonando. No porque alguien la obligue, sino porque alguien, en algún momento, la necesitó. Gracias.